Entonces vamos a comenzar con esto. No tengo mucho que decir, la verdad. Aquí vamos a ver en mi perfil profesional que soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, desarrollo de proyectos basados en software y hardware. Soy instructor en mi curso de Arduino en Udemy. Eh, Soy creador de contenido en YouTube. Ya lo vamos a ver también todas estas cosas. Fui instructor de dos cursos en la universidad donde estudié y me gradué, básicamente. Y luego he estado haciendo cursos de estos así a forma de stream, ¿no? Entonces vamos a ver el objetivo del curso. Dice conocer la interfaz de Arduino y sus herramientas fundamentales. Que bueno, vamos a ver un tema de cómo se estructura el Arduino, cómo se programa, qué se puede hacer, etcétera. Diferenciar las placas originales y genéricas del Arduino. Bueno, ya han de saber que en algunos casos la empresa Arduino como tal ofrece sus productos a través de su tienda y que pues tal vez para un estudiante que quiera aprender este tipo de cosas se les haga complicado comprar por el alto costo. Entonces como Arduino como tal es una placa de desarrollo open source. Quiere decir que todos los diagramas, esquemas y todas estas cosas están en internet, inclusive en su página oficial de cómo está construido y demás, para que alguien mismo lo pueda hacer y pues también pueda eh, crear su propio Arduino. Entonces, obviamente no vas a hacer un Arduino y ponerle el nombre de Arduino ahí porque eso es legalmente, no puedes hacerlo legalmente. Pero puedes utilizar su esquemático y todo, pero no puedes utilizar el nombre de Arduino para tus proyectos. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice instalar correctamente la IDE de Arduino y librerías? Que ya lo vamos a ver, que donde programamos el Arduino y las librerías que, bueno, prácticamente es como que más código dentro de las librerías. De momento, para las personas que no sepan, porque tal vez alguno de ustedes ya tiene un conocimiento básico y pues ya sabe qué es librerías y todo. Pero como este es un challenge, o sea, vamos a empezar desde cero, inclusive con electrónica fundamental, o sea, lo que vamos a utilizar básicamente. Y eso. Y por como cuarto punto dice realizar prácticas que impliquen el uso de las estructuras de control y prácticamente todo lo que vayamos a aprender dentro de estos 30 días que es un challenge. Para los que no tengan un Arduino como tal, pues hay una herramienta en línea donde puedes crear el circuito y programarlo y probar lo que tu algoritmo prácticamente. Un algoritmo es la programación que tú le subes al Arduino. Y la plataforma se llama Tinkercad. Entonces aquí pues prácticamente bueno ya está logueada mi cuenta. Lo que ustedes deben hacer es crear una cuenta con su correo electrónico y pues se pueden ingresar a esta plataforma. Entonces, bueno, aquí yo tengo 23 notificaciones. Yo tengo varios proyectos aquí que son parte de mi canal YouTube para que la gente no esté descargando y simplemente entre aquí y pueda probar los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes se van donde dice, bueno, este es mi perfil y aquí donde dice diseños. Y aquí dice circuitos. Entonces aquí en circuitos, ustedes, bueno, yo tengo bastantes proyectos aquí, bueno, bastantes trabajos, pero para los que no, pues no tengan un Arduino o cosas así, pues pueden utilizar esta plataforma. De hecho, lo vamos a hacer aquí y lo vamos a hacer en físico para que ustedes puedan comparar cómo es el tema de simulación y cómo es el tema de esa simulación ya en la parte real. Es decir, conectando cables, programando el Arduino a través del cable USB, etcétera, ¿no? Entonces, la función, pues aquí, si no tienen nada, dicen nuevo, le dan en nuevo y aquí dice circuito. Entonces, ahí se va a abrir una hoja de trabajo. Y pues dice aquí en la parte derecha, pues vamos a ver una serie de componentes que están disponibles en esta plataforma. Aquí si le ponemos todos, podemos observar que hay resistencias, condensadores, diodos, que ya vamos a ver para qué sirven, porque eso también es un tema de cómo saber qué es la electrónica fundamental, la electrónica básica, para poder hacer circuitos con Arduino también, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco de cosas que hay disponible, inclusive el Arduino. Entonces en este caso pues tenemos el Arduino 1
Y pues pronto vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada una de las versiones que vamos a tener. Esto es en línea, evidentemente debes tener una conexión a internet para poder acceder a esta plataforma, evidentemente. También hay otra forma, pero yo creo que esa no la vamos a utilizar, pero es utilizando Proteus. Tal vez alguien de electrónica que esté estudiando o algo así, pues ya conozca este programa. Lo que sí hay que descargarlo, evidentemente. Y aquí pues también a través de librerías podemos hacer casi que lo mismo que acá, pero un poco limitado también. Entonces, aquí no hay Arduino como tal, pero lo que sí hay que hacer es incluir las librerías que prácticamente nos permiten descargar importarlas, por decirlo así. Entonces aquí, por ejemplo, está el Arduino 1, ¿sí? Y lo podemos subir acá. No vamos a eso sí, no vamos a encontrar todos los componentes que tenemos aquí en Proteus, porque aquí sí hay bastante, la verdad, sí hay bastantes componentes como para practicar tranquilamente, pero acá la verdad es que no hay mucho. Pero considero que la mayoría tiene conexión a internet y podemos trabajar en esta plataforma, ¿no? Y vamos a ver qué es Arduino. Para las personas que no conozcan, pues aquí teóricamente es una plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software fácil de usar. Está destinado a cualquier persona que realice proyectos interactivos. Eh, ya les mencioné que tengo algunas escenas, por ejemplo esta, que nos va a permitir observar la cámara que yo tengo acá para las conexiones que vayamos a hacer. Aquí tengo un poco de cosas, las saqué de por ahí, que tengo bastantes para poder practicar. Y lo que vamos a hacer aquí es ver en esta parte de la cámara, pero también tengo esta parte de acá para ver la programación y sobre todo esto que sería el monitor serial. Para en caso de que estemos leyendo los datos de un sensor, pues la podamos visualizar en la parte derecha de la pantalla y ver los datos como tal, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer de momento. Aquí como vemos que Arduino es una plataforma de código abierto. Quiero hacer énfasis en esto porque muchos dicen, claro, es código abierto, pero que no cuesta nada. No quiere decir que no cuesta nada. Código abierto no quiere decir que no podamos usar, que podamos usar todo lo que es Arduino. Como ya les decía en un principio, pues Arduino no podemos utilizar el nombre de Arduino para nuestros proyectos. Entonces, creo que no sé si ustedes conocen tal vez al profe García, que él también realiza proyectos, es un youtuber. Y pues una vez creo que hizo un proyecto, hizo su PCB, pero le puso Arduino no sé qué, o sea, el nombre de su proyecto. Y legalmente tuvo un problema y pues bueno, luego se dieron la mano, ¿no? Pero tuvieron ese problema. Él tuvo ese problema porque no puede utilizar el nombre de Arduino para sus proyectos. Entonces, ¿qué podemos hacer con Arduino? Eso lo vamos a ver más adelante. Como vemos, de hecho aquí pueden ver algunos Arduinos que yo tengo. Déjenme mover un poco la cámara que no veo. Ya, por ejemplo, tenemos este Arduino que es el más grande, el más completo por decirlo así, de todas las versiones de Arduino, que es el Arduino Mega. Más adelante vamos a ver de todas formas. Yo por aquí tengo este de aquí, que sería como que el más pequeñito de todos. A ver, sería, a ver, ahí se ve. A ver, este de aquí. Sería el Arduino Pro Micro, ¿sí? Que tiene un cable micro USB para poder conectarle a la computadora y subir el código. Y este es como que el que sigue, que es el Arduino Nano, que en este caso tiene un puerto USB tipo B. Continuando, pues ahí tienen, aquí tengo otro microcontrolador que es ya prácticamente, no es un Arduino, es como un Arduino, pero hagan de cuenta que no es un Arduino. Es como un Arduino, pero que ya tiene incorporado su módulo Wi-Fi ahí, que es un ESP32 de la empresa Espresys. Entonces con este de aquí, pues inclusive este de aquí tiene Bluetooth incluido, Bluetooth, Wi-Fi. Y pues las herramientas que se le pueden dar, las aplicaciones que se le pueden dar son muchísimas. Y este de aquí, que es un Arduino 1, es el que comúnmente se utiliza pues en los proyectos.
que es para practicar, pero yo considero que si nosotros estamos aprendiendo y queremos seguir avanzando en el aprendizaje, pues considero que deberían comprarse directamente un Arduino Mega. ¿Por qué? Porque claro, el Arduino Uno o el Arduino Nano o el Arduino Pro Micro, pues te dan la facilidad de utilizar, sí, los pines y demás. Pero va a llegar un momento en que te van a faltar cosas. O sea, si tu aprendizaje continúa avanzando, y etcétera, etcétera, entonces va a llegar un punto en que dices: "Ay, necesito más pines o necesito más puertos de comunicación". Entonces, considero yo que si tú vas a seguir aprendiendo Arduino por tu cuenta o en cursos, considero que deberías comprarte de una vez un Arduino Mega. ¿Para qué? Pues para que en el momento en que ya necesites, ya no necesites comprar de un Arduino Uno o a un Arduino Mega. Y esa es la ventaja que tiene este Arduino Mega. De hecho, ahí se pueden ver que tienen varios más pines que en el Arduino Mega, el Arduino Uno. Y pues este te va a facilitar más un poco las cosas, ¿no? Bien, eh, continuamos por acá. Vamos a ver las ventajas. Dice que simplifica el proceso de trabajar con microcontroladores. A ver, aquí hay algo que sí necesitan saber. Bueno, que Arduino no es un microcontrolador como tal. Arduino es una placa de desarrollo que tiene un microcontrolador. Porque si se dan cuenta, el microcontrolador aquí en el Arduino Uno prácticamente vendría a ser este que está viendo aquí, que es el ATmega 328P. Este es el microcontrolador y esta es toda la placa que nos permite subir el código a través del puerto USB. Entonces no hay que confundir, Arduino no es un microcontrolador, Arduino es una placa de desarrollo que tiene un microcontrolador. Y el microcontrolador es el ATmega 328. Evidentemente lo vamos a ver de esa forma. Más adelante vamos a ver ya cómo está estructurado el Arduino. Sí, eso sí. En este caso, por ejemplo, acá el Arduino Mega. El Arduino Mega también es una placa de desarrollo. Su microcontrolador es el que está aquí. Y es el ATmega 2560, me parece. Entonces, ya saben, Arduino no es un microcontrolador, Arduino es una placa de desarrollo, una interfaz de desarrollo, como lo quieran ver, pero que tiene un microcontrolador, ¿sí? Tal vez alguna pregunta o algo así, no sé si se escucha bien, de hecho, veo que como que bajan los frames, como que suben, no sé, tal vez si alguien me pueda aclarar esa duda que tengo yo, tal vez. Debería ver un poco más la estructura de esto, ¿no? Creo que no se ve allá. Ya. Aquí están las ventajas. La primera que miramos es la que simplifica el trabajo de trabajar con microcontroladores. ¿Por qué? Porque como el Arduino tiene el ATmega 328, en este caso el Arduino Uno, para subir ese código, lo que nosotros estemos haciendo, debemos utilizar un quemador de PIC, porque prácticamente un PIC es el microcontrolador. Entonces deberíamos utilizar una electrónica para conectar asimismo un puerto USB. A ver, Toti, luego lo vemos, eso de cómo identificar cuál es un Arduino original y cuál es uno genérico, ¿de acuerdo? Ya, primero vamos a ver lo básico, ¿no? O sea, todavía vamos como que recién naciendo, ¿no? Ya, ok. Entonces, eso, ¿no? Vamos a ver el siguiente, que dice que, bueno, aquí está la placa con el cual se puede quemar un microcontrolador, un PIC prácticamente. No sé cómo se llaman eso, un quemador, ¿de acuerdo? Un quemador. El que me estén escribiendo y no sé qué pasa. Bien. Entonces tenemos acá que es multiplataformas, o sea, la idea de Arduino, donde nosotros programamos el Arduino, o sea, donde programamos el programa para el Arduino. Entonces funciona el hardware, el software funciona en Windows, Linux y Mac. No hay una limitación en esa parte, ¿no? ¿Qué más dice? Software amigable y de código abierto con disposición de ampliarse a través de librerías en C. Ya es amigable porque prácticamente Arduino está basado en lenguaje C. Y lenguaje C es como que el meollo de todos los lenguajes de programación, excepto lo que son de ensamblador, que prácticamente ensamblador es
prácticamente es como que trabajar directamente con la CPU. Pero no vamos a andar en ese tema. Es un poco complicado, la verdad, de explicarlo, de hecho. Dejemos que el lenguaje principal de todo esto es el lenguaje C. Y de ahí salen los demás lenguajes de programación. Y la idea de Arduino está basada en ese lenguaje. Entonces, si nosotros sabemos lenguaje C, sabemos Arduino prácticamente. Entonces, por eso es que es amigable y de código abierto, ¿no? Y se puede ampliar a través de librerías, claro que sí. Eso lo vamos a ver luego. De momento vamos a ver así, de manera superficial. ¿Sí? Lo que venía diciendo sobre que no podemos utilizar el nombre de Arduino para, dice, hardware amigable y de código abierto. Y de bajo costo, y las placas de Arduino son muy accesibles en comparación en otras plataformas. ¿Por qué? Porque, claro, Arduino tiene una gran comunidad, la verdad, tiene demasiada, o sea, hay mucha gente dentro de la comunidad de Arduino que ayuda a resolver problemas con librerías, con sensores que tal vez no se puedan programar y crean las librerías, etcétera. ¿Qué más? Que son más accesibles en tema de costos. ¿Por qué? Porque, claro, aquí, por ejemplo, yo utilizo, bueno, en mi país, que es Ecuador, pues no sé si alguien es de otro lado. eh, Nosotros acá trabajamos prácticamente con el dólar. Y pues un Arduino Uno está por los $20 más o menos. ¿Sí? Un Arduino Uno. Y pues hay otras plataformas como son las de Microchip, que sí son más caros, la verdad. Y esos sí tienen licencias para utilizar tanto la ID y bueno, la placa, que tampoco es barata. Entonces, y también trabaja en lenguaje C. Entonces, yo la verdad que preferiría prácticamente trabajar con un Arduino porque sé que voy a encontrar la solución a los problemas que se me vayan presentando en el desarrollo de mi proyecto, que utilizar otra plataforma. Inclusive la plataforma del ESP32, que lo vimos hace un rato, pues también se puede programar con la idea de Arduino. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es solo comprar la placa, ¿no? Entonces, para ahí subirle el código. ¿Cuáles son las versiones que tenemos? Pues ya las mencioné hace un momento, pero igual las vamos a mencionar aquí. Las versiones que tenemos son el Arduino Uno, que es el que por lo general la gente compra para practicar, pero ya dije que mejor utilicen, si quieren seguir avanzando dentro de su conocimiento, teniendo más experiencia y demás, considero que debería ser un Arduino Mega de entrada. ¿Por qué? Porque tiene más pines, más puertos de comunicación, etcétera. Tenemos el Arduino Nano, que prácticamente es igual que un Arduino Uno, solo que un poco más pequeño. Y pues como ven, el Arduino Uno tiene el PIC, el microcontrolador, eh, como, como, como un pico, una araña grande, ¿no? Por decirlo así. En cambio esto tiene soldadura SMD, que prácticamente va pegada a la placa, por decirlo así. Acá en el Arduino Uno nosotros podemos sacar este microcontrolador de aquí y ponerlo en otro proyecto si queremos hacerlo. Porque igual, a la final, toda la electrónica que tiene aquí está en internet, inclusive en la página oficial, donde uno puede crear su propio Arduino. Eso en teoría, ¿no? Tenemos el Pro Micro, que también es como un Arduino Uno, pero más pequeñito todavía. Bien, ¿qué más versiones tenemos? Un Arduino ADK, ¿sí? ¿Qué más acá tenemos? Un Arduino Due, ya. Un Arduino Mini, que prácticamente no tiene puerto USB, necesita de un módulo aparte para poder cargarlo. Entre el Arduino ADK, pues prácticamente tiene otras funciones que si lo revisan en internet pueden encontrarlas. Y este Leonardo y este Due son un poco más especiales a la hora de programarlo, por decirlo así. O cuáles las aplicaciones que se le pueden dar. ¿Por qué? Porque el Arduino Leonardo está orientado para utilizarse en dispositivos, es decir, por ejemplo, un ratón o un teclado. Estos dispositivos, que son los periféricos de la computadora, envían datos a la computadora a través de su puerto USB. Entonces, un Arduino normal, un Arduino Uno, Mega, Mini, Pro Mini, etcétera, no puede utilizarse de esa forma. Pero un Arduino Leonardo sí puede llegar a hacerlo. Es decir, enviar datos
perdón, de código ASCII, porque cada vez que nosotros presionamos una tecla del teclado, un botón del teclado, o hacemos un clic en el mouse, pues está enviando una orden a través de un código ASCII a la computadora. Uy, me hace asustar eso. Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí las versiones. Aquí vamos a ver la estructura del Arduino Uno. Vamos a verlo así rápidamente, porque bueno, esto está por animación. Bien, vamos a verlo así. Vamos a hacerlo muy rápido. Entonces, el Arduino Mega, dentro de su electrónica, en su placa, en su plaquita, pues tenemos no, mejor vamos a hacerlo así porque después se ve muy, muy cargada la pantalla. Entonces, primero aquí el microcontrolador que tiene la placa es el ATmega 328. ¿De acuerdo? Ese es el PIC, el microcontrolador. ¿Sí? Tenemos acá pues el puerto USB, que es prácticamente el puerto de las impresoras, estos cuadraditos. A ver, vamos a verlo acá en la cámara. Aquí es este de aquí, ¿no? Este que, este que está aquí. Es un puerto USB que prácticamente tiene el puerto normal y el puerto de impresora. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el puerto USB que va ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos un botón de reset. Aquí sí hay que hacer énfasis. A pesar que diga reset, no quiere decir que si nosotros cargamos el código del Arduino, no quiere decir que cada vez que presionemos se va a borrar ese código. No. Hace como que un prendido y un apagado rápido mientras tengamos presionado el botón. Y eso quiere decir que como que el código se vuelve a reiniciar. O sea, comienza desde el principio prácticamente. Entonces, ojo con eso. O sea, el botón de reset no quiere decir que se borra el código que ya le hemos subido. Otra cosa que por ahí pasa es que, claro, programamos el Arduino y demás, le subimos el código y cuando apagamos el proyecto, por ejemplo, y lo volvemos a aprender, subimos de nuevo el código. No es así. Nosotros cuando cargamos el código del Arduino, ese código se queda ahí. Se va a ejecutar siempre y cuando el Arduino esté alimentado. Sí, es decir, que tenga su propia fuente de voltaje y demás. Pero no es necesario cargarle de nuevo el código del Arduino, porque ya está cargado. ¿Sí? El botón de reset no borra nada, simplemente hace un reseteo del hardware del Arduino para que el código vuelva a funcionar desde el principio. Ya, eso en teoría, ¿no? Tenemos un cristal de 16 MHz. Han visto que en la parte de programación, no sé si ustedes han indagado por ahí, pues saben haber unos delays, unos retardos, ¿no? Le ponen delay, que espere un tiempo. Entonces, ese delay no es exactamente u- una unidad de tiempo, es decir, 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos. No, es una frecuencia. Entonces, Arduino no conoce nada, él no entiende nada. Lo que hace es entender ciclos de trabajo, que en este caso para determinar cuántos segundos necesitas retardar el Arduino a través de esa función delay, pues lo hace a través de ese cristal que estamos observando ahora, que es el cristal de 16 MHz. Es decir, que si nosotros queremos, por ejemplo, un delay de 5 segundos, ya, entonces el Arduino no sabe de tiempo, entonces va al cristal y espera que los ciclos del cristal hagan esa función de esperar 5 segundos, por ejemplo. Pero no es que sepa el Arduino exactamente qué son 5 segundos. Bien, eso más o menos como Arduino detecta las funciones de tiempo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos un jack de entrada de voltaje que podemos incorporarle 7 a 12 voltios como máximo, ¿sí? O sea, para ya alimentar, por ejemplo, un proyecto ya real. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos un diodo de protección en caso de que nosotros hagamos alguna mala conexión de voltaje. Y pues el diodo es lo que va a marchar primero, ¿no? En caso de que o prácticamente nos protege de una mala polarización de voltaje, es decir, que nosotros conectemos el polo positivo en negativo y viceversa, ¿no?
Entonces, prácticamente es nuestro diodo de protección. Tenemos aquí una salida cuando nosotros alimentamos, por ejemplo, ya sea a través del cable USB o a través del jack de voltaje. En nuestro microcontrolador vamos a tener una salida de voltaje, o es como una fuente regulada, ¿no? De 3.3 voltios y de 5 voltios. Bien, vamos a tener eso. También cabe recalcar que estos pines, o sea, de manera lógica, el Arduino trabaja a 5 voltios. Es como, por ejemplo, los teléfonos celulares, cuando nosotros le conectamos al puerto USB para transferir datos, etcétera, pues lo que hace es pues transmitir pulsos digitales, y es lo que tiene prácticamente los datos que se están transfiriendo. Entonces esos datos es como un tren de pulsos que va viajando a través del cable USB, y esto tiene un voltaje lógico ya sea de 3.3 o 5 voltios de acuerdo al voltaje que maneja el teléfono. Bueno, eso ya está estandarizado prácticamente, y pues eso es prácticamente eso. O sea, si nosotros conectamos un sensor que trabaja a 12 voltios, por ejemplo, vamos a quemar el Arduino, porque no puede hacer una lectura más allá de 5 voltios. Si le ponemos más, se va a quemar el Arduino. Bien, es importante saber eso porque hay sensores que no solamente son compatibles con Arduino, sino que a veces uno busca un sensor que es industrial, y los industriales son usados con los PLC, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues hay que hacer de alguna forma que el voltaje que él trabaja, que por ejemplo son 12 o 24 voltios, hay que bajar ese voltaje hasta 5 y que ahí lo pueda leer el Arduino. En caso de hacer una adaptación con estos sensores industriales. Y acá tenemos LEDs de comunicación TX y RX. Esos pines TX y RX son los que están conectados al puerto USB de la computadora. Es donde recibe y transmite la comunicación. Y si está transmitiendo algo, se van a encender estos LEDs con una alta frecuencia, porque está transmitiendo datos. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos 6 pines analógicos dentro de este mundo de proyectos y de demás cosas. Pues ahí tenemos sensores, que lo vamos a ver luego, pero de manera superficial vamos a decir que hay sensores y que estos pueden ser analógicos o digitales. Entonces los analógicos, evidentemente aquí Arduino, la placa nos permite conectar esos pines aquí, en esos 6 pines analógicos. Bien, y dice acá que los pines A4 y A5 pueden utilizarse, o sea, los pines A4 y A5 pueden usarse para comunicación I2C. I2C es un tipo de comunicación de dos cables, lo vamos a ver luego también, pero usualmente se conecta ahí las pantallas LCD o algunos sensores que también tienen este tipo de comunicación. Bien, de manera superficial lo vamos a dejar así, no vamos a ondear tanto en el tema porque no es necesario adelantarse tanto. Recién estamos viendo la estructura también del Arduino, así que no viene tanto a caso. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una entrada de voltaje, así como tenemos un jack para entrada de voltaje de 7 a 12 voltios. También tenemos aquí un pin, BIN se llama, para una entrada de voltaje de 9 voltios máximo, ¿no? También se le puede poner hasta 12, porque igual el regulador lo que hace es transformar ese voltaje y mandarlo hasta 5 voltios, que es con el voltaje que trabaja prácticamente esta tarjeta, ¿no? Tenemos una comunicación IC-SP, que es otro tipo de comunicación para otro tipo de aplicaciones. Prácticamente es como el I2C, pero de otra forma, por decirlo así, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos pines digitales y que cada pin puede soportar hasta emitir 40 miliamperios. Bien, cuando nosotros tenemos conectado la tarjeta a la computadora, los pines 0 y 1 prácticamente es como que ya estén ocupados. Por esa razón, si nosotros hacemos que el Arduino trabaja de manera autónoma sin estar conectado a la PC, pues ahí sí podemos usar esos pines. Mientras esté conectado, pues no lo podemos hacer, ¿no? Dice que también los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 pueden ser usados como señal PWM. Esta señal es prácticamente para controlar los motores en un robot, por decirlo así.
Es decir, entregarle potencia baja, mínima, media, alta, etcétera. Entonces, más o menos vamos a dejarlo así en ese concepto. Luego vamos a, obviamente, a saber más. Pero de momento vamos a dejarlo así. ¿Qué más tenemos? La interfaz serial, la que venía diciendo sobre el pin 0 y 1, que es como que esté conectado a la computadora. Bien. Y por acá tenemos que a través de librerías podemos simular otro puerto serial. Eso a través del pin 7 y 8, 6 y 5, 4 y 3, etcétera, ¿no? Esa comunicación serial es como la comunicación I2C y es como la comunicación ICSP. O sea, son tipos de comunicaciones que puede soportar esta tarjeta Arduino, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos un LED conectado al pin número 13. Tenemos pines digitales del 0 hasta el 13 y el 13 prácticamente es como que tiene un LED ya incorporado para hacer funciones, o sea, indicar cada vez que se prenda algo, qué sé yo. Podemos utilizarlo con ese fin, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos ¿qué dice? Un regulador. Bueno, cada vez que nosotros alimentamos el Arduino con 12 voltios, 7 voltios, 9 voltios, como el Arduino trabaja a 5 voltios de manera en toda su plataforma, pues necesita regular ese voltaje. Y aquí es donde tenemos el regulador, bien, que regula prácticamente a los 5 voltios que necesita la placa. Bien. Tenemos un LED encendido. Aquí está el LED encendido. Cada vez que nosotros alimentamos el Arduino, se puede ver que está encendido ese LED. De hecho, aquí lo pueden ver. Aquí, si yo saco esto y si lo vuelvo a ingresar al puerto USB, ahí se ve que el LED está prendido. Y acá, por ejemplo, aquí no sé qué pasa, pero está encendiendo y apagando el LED 13. Ya no se prende ni se apaga, no sé qué ha ocurrido. Pero tal vez tenga una programación que haga que se prenda o se apague, no sé. No estoy seguro de eso. Bueno, vamos a ver acá. Y ¿qué más tenemos? A ver, el LED encendido. Y que los pines 2 y 3 se pueden utilizar como interrupción. Una interrupción es prácticamente algo que toma como prioridad el Arduino para hacer una función en específica. Es decir, como que salta una alarma. Es como un perro guardián. Que si pasa algo, un evento, estos pines saltan y realizan una función que ya está definida dentro de la programación. ¿Sí? Son pines como para emergencia, por decirlo así. O sea, se pueden utilizar con ese fin. Bien. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí. El internet todavía como que no se ha estabilizado al 100%. Y ya ha pasado una hora. Así que lo vamos a dejar hasta ahí. Toda esta estructura del Arduino, el Arduino Mega también lo tiene. Obviamente tiene más pines, así que va a tener más pines digitales, los mismos puertos de comunicación, que lo vamos a ver mañana, ¿bien? Entonces, más o menos es así el tema hasta ahora. Espero que se haya comprendido lo que estoy diciendo.